Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos 25 participantes en este momento. Esto es muy bueno. Felicitaciones por la puntualidad. Yo entré a las justas porque una equivocación mía y estaba ingresando con el link de ayer, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? Todavía no habilitan la sala y seguía insistiendo. Cuando me fijo, era el link de ayer. Así que inmediatamente cambiamos al de hoy. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clase al diplomado en epistemología, ¿verdad? Seguramente cuando ustedes han comentado a algún familiar o un amigo, voy a hacer un diplomado en epistemología, le habrán mirado así algo raro y decir, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde estás metiéndote? Por favor, ten cuidado, etcétera, ¿no? Porque esta palabra no es muy común usarla. Por ejemplo, les voy a pedir que piensen un poco y antes de escuchar la palabra epistemología en estas reuniones, a ver, recuerden dónde la escucharon, ahí en una reunión familiar, con amigos. No, no necesitan decirlo, solamente para que hagan un poco de memoria. Y se darán cuenta de que no es muy frecuente hablar de este término o escucharlo, y menos todavía tratar de entenderlo, ¿no? Entonces, al igual que el término filosofía, a veces esta palabra pues no es evitada, por decirlo así, ¿no? Pero a mí me alegra de que haya un buen grupo de participantes que quieran sumergirse en esta aventura que es el conocimiento, ¿ya? La epistemología. Entonces, en estas dos sesiones que vamos a tener, como dice nuestra asignatura, es una aproximación al estudio de la epistemología. Nosotros no vamos a trabajar todavía epistemología. Lo que yo tengo que hacer es poner, por decirles, el telón de fondo, ¿no? O las bases, ¿no? El piso sobre el cual se van a cimentar para poder ahora sí iniciar el estudio de la epistemología, como lo van a hacer con el segundo módulo y los demás, ¿ya? Entonces, para esto he organizado 4 temas. 2 los vamos a desarrollar hoy y 2 la próxima sesión, ¿de acuerdo? He estado leyendo los comentarios que pusieron en el grupo y me parece muy pertinente lo que dijeron. Por favor, no hablen en términos abstractos y difíciles de entender. Si bien cuando uno agarra un libro de epistemología, de filosofía, a veces dice, ¿y qué querrá decir este autor, no? Vamos a tratar de poner, de poder hacer esto lo más sencillo. He tratado de hacer esto. Yo soy profesor de profesión, me desenvuelvo en el ámbito educativo, así que lo que siempre hago es tratar de esforzarme para que los estudiantes puedan tener acceso a la información, pero una información más sencilla, no por eso dejar de ser importante, pero que pueda ser entendible, ¿ya? Bueno, aquí hay, dice, leemos bibliografía que recomienda para tener posturas epistémicas críticas reflexivas en investigaciones. Bien, eso ustedes lo van a tratar en los siguientes módulos, ¿ya? Sin embargo, yo les voy a facilitar algún material que requieran. Yo escribí un libro sobre epistemología, que es un libro base. Se los voy a facilitar en PDF, perdón. Les voy a dejar el link donde está para que ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Bueno, pero comencemos ahora porque el tiempo en educación virtual, los que hemos entrado a educación virtual ya desde hace algún tiempo, confirma la relatividad del tiempo, ¿no? Vuela realmente el tiempo que tenemos. De repente uno se fija y dice que ya se acabó la hora. Así que sin más dilación vamos a comenzar. Déjenme decirles por favor que ustedes en cualquier momento pueden intervenir. Esto no es una exposición, ¿ya? No es una exposición magistral, no, no para nada, quítense de la cabeza eso. Es una clase y como clase supone la participación de estudiantes y docentes, y más aún considerando que es un posgrado, entonces menos puede ser una exposición magistral, porque aquí hay este debate de ideas, participación. No siempre espero que puedan ustedes estar de acuerdo con lo que diga, ¿sí? Es saludable disentir, ¿ya? Y yo no me voy a poner mal ni nada si alguien dice yo no estoy de acuerdo con usted. Al contrario, me va a alegrar porque esa es la base de la reflexión, ¿no? No tenemos que estar de acuerdo en todo.
y me gustaría escuchar sus puntos de vista también. Así que si alguien quiere participar, nomás levante la mano allí en las reacciones y participa, ¿no? Pueden hacer preguntas, pueden hacer, contar alguna experiencia, pueden hacer algún aporte, o por último disentir, ¿no? Manifestar su desacuerdo con algo. Todo está permitido en tanto y en cuanto podamos siempre buscar, conocer, profundizar, dialogar. ¿De acuerdo? Bien, estas son entonces las reglas básicas. Hoy día vamos a tener una tarea bien simple, que es parte de la evaluación. Les voy a explicar al finalizar la clase, que tiene que ver justo con la actividad que vamos a realizar hoy. Bueno, dicho esto, entonces, voy a poner unas diapositivas que nos acompañen, ¿no? Que nos acompañen en el desarrollo de esta clase. Ahora se los pongo, por favor, un momento. Aquí estamos. Tengo muchos archivos abiertos. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces ahora de lo siguiente. Para hablar de la epistemología, tenemos que adentrarnos en el mundo de la filosofía, del pensamiento humano, de la reflexión humana, ¿no? Si bien históricamente se le da ¿cómo se dice esto? Un interés fuerte en la filosofía griega, quiero partir de un poquito más atrás, ¿no? Porque no fueron los griegos los primeros en reflexionar, ¿ya? Y para eso voy a compartir esta pantalla ahora, para que nos acompañe. Ya en la antigüedad hubo nociones acerca del estudio, ¿no? de ciertas cosas. Por ejemplo, acá tenemos tres grandes culturas, ¿no? Y no son las únicas, pero quiero destacar solo estas. Babilonia, la cultura babilónica, la cultura hebrea, ¿verdad? Y griega, que es la que, diremos, va a llevar más a fondo y va a llevar a la cúspide lo que sería la reflexión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hicieron los babilónicos? Johnny, que está ahí, ¿podría ayudarme a leer, por favor, esta diapositiva? O Néstor, que lo veo en la pantalla. Claro que sí. Adelante. Buenas noches con todos. Buenas noches. Babilonia. Perdón, tengo prendido aquí, se ve las... Inventaron el sistema sexagesimal que creó 1 minuto de 60 segundos, 1 hora de 60 minutos y un círculo de 360 grados, así como la estructura cuneiforme. ¿Leo de seguido? Sí. Estructura cuneiforme que durante 3000 años sería adaptada a unos 12 idiomas. Dividieron el año en 12 periodos y la semana en 7 días, en honor a sus 7 dioses y a los 7 planetas observables. ¿Verdad? Por si acaso, estas diapositivas van a estar en la plataforma, así que no necesitan estar sacándole una captura de pantalla ni copiando, porque lo van a tener en su integridad, ¿ya? Así que no hay problema de esto. Miren entonces los babilónicos, ¿no? Una cultura muy, pero muy antigua, ya estuvieron haciendo ciencias, si que podemos llamarlo así, porque inventar el sistema sexagesimal sobre el cual se basa, ¿no? El tiempo que hasta ahora utilizamos, ¿no? De 60 segundos, etcétera, el círculo de 360 grados, no es simplemente que lo hayan hecho por accidente, ellos estudiaron a profundidad, ¿verdad? Las matemáticas. Entonces tuvieron una comprensión del mundo y lo llevaron a plantear esto. Por otro lado, fueron uno de los más antiguos en crear la escritura, ¿no? La escritura cuneiforme. Hay tablillas, hay muchas evidencias, ¿no? de esta cultura babilónica, de esta civilización, que pues ha quedado grabada, ¿no? Y que a través de ello conocemos muchas cosas, ¿no? También la división de los días, las semanas, etc. Entonces, fíjense los aportes que hicieron los babilónicos al conocimiento y que hasta hoy día, como humanidad, a pesar de haber avanzado tanto en tecnología, seguimos manejando muchos elementos que ellos han planteado, ¿ya? Pasamos al siguiente pueblo, a Israel, ¿no? O sea, mejor dicho, la cultura hebrea,
antigua. No estoy hablando del Israel como nación ahora, que es otra cosa. Estamos hablando del Israel del pueblo hebreo, el pueblo más conocido por la Biblia, ¿no? La Torá, como se le llama en la antigüedad. Me gustaría que alguien, por favor, un voluntario o voluntaria, pueda leer lo que dice allí. Es, ahí hay unas declaraciones de ciertos autores sobre esta cultura y qué aportes hicieron. Por favor, si alguien me ayuda a leer. Yo, Adelante, por favor. historiadores de la ciencia han sugerido que el ambiente judeocristiano de Europa Occidental y la creencia en un Dios monoteísta fueron responsables del desarrollo de la ciencia moderna en esa cultura. Clausen, 2001, 519. La ciencia moderna no puede ser concebida surgiendo aparte del espíritu y fuerza directora, la cual tiene sus raíces en la religión bíblica. Jasper, citado por Monti, 2009. La doctrina cristiana de la creación fue la fuente del elemento no griego indispensable para el desarrollo de la ciencia moderna. Jasper, citado por Monti. Muchas gracias. Y fíjense ustedes también los aportes de este pueblo, ¿no? Voy a hacer referencia a uno solo de ellos. Mientras a nivel general, otras culturas antiguas tenían una concepción circular del tiempo, ¿no? Es decir, pues empieza, siempre volvemos al inicio. Los hebreos ya habían planteado desde sus escritos, ¿no? En la Torá, una concepción lineal del tiempo. Y en esta concepción lineal, pues ocurren cambios. Y cuando hay cambios, como más adelante Aristóteles lo señaló, se pueden estudiar estos cambios, ¿no? Porque no todo está volviendo al inicio. ¿Ya? Esos son los aportes que quiero destacar de estos dos pueblos, ¿no? Y obviamente son los griegos los que al final van a profundizar bastante en el conocimiento. ¿Ya? Perdón, Bueno, sí, Wilfrido, ¿cómo está? adelante. Emilio, disculpas que interrumpa. Estaba levantando la mano, pero creo que no me logró ver. Tenía una No, no, consulta con respecto a sí. esto. Podríamos pensar que este pueblo babilonio e israelí inciden de manera directa con la idea de los socráticos. Se podría decir que ellos también se denominarían presocráticos, o presocráticos son solamente los griegos, por el tema del cambio del mito a logos y cuestiones así. Ya. Eso quería consultarle porque dado el caso, si estamos viendo Ujú, una idea de nociones generales sobre poblaciones, considero que la población occidental, perdón, la ujú, población oriental tiene muchísimos aportes, especialmente en la cuestión de las matemáticas y la economía. exacto. Solamente eso quería consultarle para ver si estamos Ujú, mirándolo como pueblos presocráticos en sí. Gracias, perdón. sí. Gracias, Néstor. Muy buena pregunta y nos hace reflexionar, ¿no? Miren, hay una diferencia entre lo que hicieron los griegos, que vamos a ver enseguida con mayor profundidad, y, por ejemplo, los hebreos, ¿no? El pueblo de Israel antiguo. Quiero aclarar eso otra vez. No estamos hablando de la nación Israel actual, que es otra cosa, ¿no? Estamos hablando del pueblo hebreo, llamado también Israel en la antigüedad, ¿sí? Lo que pasa es que, a diferencia de los griegos, estos hebreos nunca dejaron su religiosidad, mientras que los griegos sí tuvieron que dejar la religiosidad para ingresar en el mundo racional. Pero entonces hay una gran diferencia y hay muchos como Jasper, este filósofo Jaspers, que dice que estos hebreos, a pesar de no haber abandonado su religiosidad, pues la forma en que plantearon el tiempo lineal, ¿no? Puso de base, ¿no? Base para que después la ciencia pueda desarrollarse, ¿ya? Entonces, he querido destacar esto, no tanto para entrar, diríamos, en una discusión o algo así, sino como una información que alguien ya pueda tomar más adelante, ¿no? Ahora, por este lado del mundo, y eso imagino que lo van a ver más adelante cuando hablemos de la epistemología latinoamericana, ¿no? Con los expertos que van a tener nuestros pueblos también, ¿no? Por ejemplo, los mayas, ¿verdad? Tuvieron bastante incidencia en el conocimiento, ¿no? Se señala que los mayas inventaron el cero, la noción del cero, no es que la inventaron, sino tuvieron la noción del cero que los romanos no lo tenían, por ejemplo, no hubo otros pueblos. Entonces, son aportes que a veces los olvidamos y nos centramos solo en lo que los griegos han hecho. Obviamente lo que los griegos hicieron fue muy determinante, pero tampoco hay que olvidar que los babilónicos, los hebreos, los mayas, en su estilo y a su forma,
también hicieron lo que hoy día llamaríamos ciencia, ¿no? De conocimiento, ¿ya? Solo que ellos no se desligaron del pensamiento religioso, porque era parte, o sea, es una concepción muy diferente. Los griegos tuvieron que desligarse de esto para entrar en el mundo de la filosofía, mientras que los hebreos, por ejemplo, filosofaron sin desligarse de la religiosidad, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, los salmos, los proverbios, son sabiduría profunda, ¿no? Es una sabiduría de vida, pero muy ligada a la religiosidad, mientras que los griegos hicieron lo contrario, ¿ya? Solo eso, entonces, sí podríamos clasificarlos como unos antecedentes presocráticos inclusive, que incidieron de alguna forma en el pensamiento y el desarrollo de la ciencia. Bueno, continuamos entonces. Gracias por tu participación, Néstor. Profesor, Adelante. profesor, permítame, creo que para las personas que están interesadas, como aporte digo esto, creo que para las personas que están interesadas en el tema que se está planteando, sería interesante dar una miradita a Comfort en su libro De la religión a la filosofía, y también los trabajos, el libro Los filósofos presocráticos de Kirk, Raven y otro autor que en este momento no me acuerdo, que también hace un trabajo muy interesante que muestran cómo el pueblo griego se nutrió también de las culturas babilónicas, de todos los pueblos grandes, las grandes culturas que habían antes de los griegos. Y como dato les dejo que esos libros es posible encontrarlos en PDF. Yo los tengo, si alguien quisiera también leerlos, se los puedo compartir sin ninguna dificultad. Meraro Sepúlveda desde Chile. Meraro, muchísimas gracias. Sí, en el chat puede poner el link de la descarga o algo así, o si lo tiene ya en PDF también. Muchísimas gracias. Y eso es muy bueno, ¿no? Si nosotros tenemos algún material que podemos compartir, pues para eso está, ¿no? Uno escribe libros no para esconderlos, sino para que sean conocidos y apoyen y ayuden a estudiar esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias por el aporte. Bien, entonces, de hecho, ¿por qué los griegos tuvieron esto? Se me viene ahora en función de lo que dijo Merardo. Lo que pasa es que los griegos recopilaron en un tiempo todo el conocimiento humano, la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Si es que históricamente sabemos que se quemó, se destruyó, pero allí ellos recopilaron todo, ¿no? Entonces, de alguna forma, tuvieron a su alcance todo el conocimiento del mundo, ¿no? En esta biblioteca. Y a raíz de eso, pues, entiendo que ellos conocieron muchas cosas y que les sirvió más adelante para poder desarrollar su propio pensamiento. Bien, continuamos. Ahora sí vamos a hablar entonces, centrarnos en los griegos para ver este hecho, ¿no? Muy importante del mito al logos. ¿Ya? Del mito al logos. Bueno, ¿qué es un mito? Voy a pedir siempre que la participación de ustedes leyendo y comentando también lo que está ahí en la diapositiva. ¿Quién puede ayudarnos a leer, por favor? Todos tenemos que participar, ya sea leyendo, comentando, preguntando. Doctor, buenas noches. Roxana Salinas. Roxana Salinas. Mito, narraciones extraordinarias de hechos referentes a los orígenes, fábulas, ficciones alegóricas que permiten explicar el funcionamiento de una sociedad, dan sentido y explican los fenómenos naturales. Gracias. Entonces, un mito es una narración. De hecho, siempre extraordinaria, porque van a intervenir seres o acciones, hechos que normalmente en la vida cotidiana no los vemos, ¿no? Pero está referido de alguna manera a entender ciertos fenómenos que de entrada no se entienden de forma natural. Ahora cualquier niño con acceso a Internet puede decirnos muchas cosas sobre ciencia, pero en los tiempos antiguos no era así. Entonces el pensamiento mitológico estaba muy presente, ¿no? Anoche lo dije y vuelvo a citar el ejemplo, ¿no? Para los griegos, Zeus, el dios del trueno, ¿no? Entonces Zeus se enoja y lanza truenos a la tierra y entonces hay que aplacar esa ira de Zeus, hacerle unos sacrificios y obviamente después pasa la tormenta y decimos Zeus aplacó su ira, ¿no? Con los sacrificios. Fíjense, ese es el pensamiento mitológico. Explicamos algún fenómeno natural o alguna cosa que no entendemos a través de la intervención de deidades, ¿no? De
de algo sobrenatural. Ahora, ¿cuáles son las características del mito? Por favor, otra persona, ayúdenos a leer. Yo leo Yadira Calixto. Dice, características del mito. Antropomórfico, los fenómenos naturales, las enfermedades son divinizados. Animista, la naturaleza es viva, dotada de inteligencia, sentimientos y ya. Indeterminista, la naturaleza se comporta de modo caótico, obedece a fuerzas que rigen de modo caprichoso. Y orientativo, se establecen normas sociales de conducta, rituales y tabús. Gracias. Entonces, miren, los mitos son antropomórficos porque esas deidades, de alguna forma, se les da un sentido humano, ¿no? Antropos, hombre, en el sentido del ser humano. Entonces, por ejemplo, una fuerza de la naturaleza, la que hablábamos hace un momento, los truenos, los Zeus, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia de Ulises, Odiseo, ¿no? Que en colegio hemos debido leer esta historia, cuando está volviendo para su casa después de los 10 años de haber luchado en Troya, el dios Eolo, fíjense, el dios Eolo, el dios de los vientos, le da una bolsa donde pone todos los vientos y lo amarra, ¿no? Y le dice, mira, no vas a soltar esta bolsa hasta que llegues a tu casa. Y obviamente los vientos buenos lo llevan y cuando ya está acercándose a Ítaca, ya los marineros, los soldados divisan Ítaca, ya estamos ahí cerca, y Ulises se duerme y ellos piensan que está llevando un tesoro allí y que no lo va a compartir con ellos. Entonces, mientras duerme, aprovechan para abrir la bolsa y al abrir la bolsa, todos los vientos salen y se los llevan mar adentro nuevamente, ¿no? Entonces, fíjense ahí, el viento está humanizado, antropoformizado en el dios Eolo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo así podemos citar varios dioses. Entonces, esa es una característica del mito. ¿Ya? Es animista porque, como en el mismo ejemplo que les doy, la naturaleza, los vientos tienen vida en sí mismos, ¿no? ¿Ya? Indeterminista porque no hay una lógica detrás de esto. Sucede así porque así es, listo, ¿no? Y de alguna forma van a hacer nacer los ritos, ¿no? Ciertas conductas, ¿no? Por eso en la antigüedad siempre había esos sacrificios, ¿no? Incluso los fenicios, otros pueblos hacían sacrificios humanos inclusive para poder aplacar la ira de los dioses, etc. Entonces, estas cosas estas conductas nacen de los mitos. Bien, continuamos. Entonces, ahora, en la humanidad hubo un quiebre, ¿ya? Y aquí entran los griegos en juego, ¿no? Cuando, de alguna forma, que vamos a explicarlo enseguida, pasan de este pensamiento mitológico hacia el pensamiento racional, lo que se conoce como el paso del mito al logos, ¿no? Logos en griego es Aristóteles justamente usaba esto para entender la sabiduría, el conocimiento, ¿no? Logos es palabra, etimológicamente, pero ahí está de por medio todo el conocimiento, ¿no? El saber humano. Ahora bien, entonces, cuando hablamos del mito al logos, estamos hablando del paso o la aparición, mejor dicho, del pensamiento racional, ¿ya? Y esta aparición del pensamiento racional, pues, supone la aparición, en primer lugar, de la filosofía y posteriormente de lo que vamos a conocer hoy día como la ciencia. Cristian, adelante, tiene una intervención. Buenas noches a todos, sí. Me venía una curiosidad o una duda, ¿no? Usted me dirá si estoy más o menos equivocado o no. Veía en el mito intrínsecamente tal vez una motivación o una tendencia ya a conocer, que nos guía a buscar conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿el mito sería una etapa o una transición necesaria antes de llegar al pensamiento racional? Muy buena pregunta. Voy a tratar, mira, no siempre voy a tener las respuestas a todo, por si acaso, ya, alguna cosa que no sepa, yo le tengo que decir, no sé, porque no todos conocemos de todo. Pero fíjense, voy a usar para responder a esto el aporte de Augusto Comte, ¿no? El filósofo del positivismo.
Augusto Comte decía que la humanidad había pasado por 3 grandes etapas ya en su desarrollo. La primera etapa, dice Augusto Comte, es la etapa teológica. La segunda etapa, la etapa metafísica. Y la tercera, a la que denominó la etapa positiva. ¿Ya? Entonces, Augusto Comte explica, dice, la primera etapa es aquella justamente donde el ser humano, en su afán de conocer, porque ese es algo innato en el hombre, ¿no? En el ser humano, quiere conocer. Pero se equivoca y al conocer, dice él, le asigna el conocimiento a las deidades, a los dioses. Por eso es la etapa teológica, así le llama él, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre está en base a deidades, ¿no? Pero dice, superando esta fase, en la humanidad entró a otra fase, la etapa metafísica. Entonces, en la etapa metafísica, que justamente podemos compararla a esto, ¿no? A la parte del logos. El hombre ya empezó a reflexionar, a racionalizar, a pensar razonadamente. Entonces, deja los mitos y ahora sí viene la razón. Pero aún así, dice él, no hemos llegado a la cúspide. Vamos a llegar a la cúspide en nuestro desarrollo cuando ingresemos a la etapa positiva. Y la etapa positiva está en función de los aportes de la ciencia. En otras palabras, en la etapa teológica, la verdad la decían los dioses. En la etapa metafísica, la verdad la da la razón. Mientras que en la etapa positiva, la verdad la da la ciencia, ¿no? Eso dice este filósofo Augusto Comte, ¿ya? El iniciador del positivismo, y cuyos aportes pues, dieron lugar más adelante a la revolución industrial, ¿no? Y todo lo que tenemos ahora. ¿Ya? Esa sería una forma de responder, sí. O sea, él entiende que la humanidad ha ido desarrollándose, creciendo y tuvo que pasar por esto. No sé Perdón, si logré responder. Wilfredo, solamente quisiera comentar una situación. Considero yo que el mito no es una condición sine qua non directamente para el paso a logos, porque paralelamente al mito también se empezaba a fraguar situaciones donde ya había experimentaciones, donde ya había directamente hechos específicos. Entonces, se podría decir que hasta en la actualidad el mito es un poco constitutivo de nuestra identidad. Entonces, no es que sea un paso como obligatorio en ese sentido. Ajá. Incluso hasta el mismo Comte hace una aclaración justamente sobre este apartado al mencionar que, claro, la experimentación es lo que genera un proceso mayor sobre aquello que se configura como una creencia. Entonces, cuando ya es una creencia empírica, ya definitivamente pasa a ser, de cierta manera, de un mito, un logos. Pero paralelamente también, mientras hay personas que generan ciencia un poco arcaica, también hay personas que desarrollan mito y no necesariamente la una es la condición de la otra. Solamente eso quería comentar. Gracias, Néstor. Sí, evidentemente. Miren, inclusive, ayer hacía referencia el director académico que en un momento van a estudiar a Feyerabend, ¿no? Feyerabend en un momento compara a la ciencia con la nueva religión, ¿no? Por ejemplo, él dice, en la Edad Media todo el pensamiento humano era religioso, ¿no? Y la religión dictaba todo el quehacer, dictaba la verdad. Hoy día pasó eso y es el imperio de la ciencia, pero hemos pasado por decirles, de un Dios a otro Dios, no hemos dejado de ser creyentes, ¿no? Porque hoy día, ¿quién desconfía de la ciencia? Nadie, dice, y él hace críticas sobre esto, ¿no? Y va en esa línea justamente la opinión de Néstor, me parece muy acertada, porque cuando nos vamos al extremo podemos llegar a poner a la ciencia en el lugar del mito, ¿no? De creer a ciegas en ella, y la ciencia no tiene esa naturaleza. Pero eso lo van a ver ustedes más adelante, ¿ya? Solo para cerrar, adelante. esto en base a lo que se antecedió. Estoy de acuerdo, no debería ser o no lo es una condición sine qua non. Pero viendo, por ejemplo, ya en el caso mío, cuando ya he visto en mis hijas, por ejemplo, siendo padre, cómo es su proceso de conocimiento, hay una incidencia muy fuerte de la alegoría previa. Entonces, en el proceso evolutivo mismo del ser humano, tal vez nunca podamos prescindir del logos o no lo sé. Pero ya siendo obviamente adultos, podríamos dar estos saltos, ¿no? Directamente ir al logos y pasarnos de lado por el mito. Pero aún en las etapas previas, en nuestra infancia, comprendiendo que somos seres humanos que crecemos,
ahí todavía veo que el mito sigue fungiendo como una especie de pivote para llegar a ese logro. Con eso cierro. Así es, exactamente, ¿no? Es que el ser humano es muy complejo, y los aportes, por ejemplo, de Edgar Morin nos dicen eso, ¿no? El hombre es racional, ¿no? Es el Homo sapiens, pero también es el Homo demens, dice él, ¿no? O sea, ambas cosas están en el ser humano. Es racional por un lado, pero también es loco por otro, ¿no? Entonces, no podemos decir que hay un hombre racional al 100%, porque lo otro también está. Es el Homo faber y es el Homo ludens. Entonces, eso es lo que dice Edgar Morin conceptualizando al ser humano, ¿no? Hoy día. Y de hecho, pues no es que ahora somos todos racionales, ¿no? Nuestras mismas conductas, como es el ser humano hoy día, todavía hay rasgos, ¿no? O sea, no hemos dejado el mito y no creo que tampoco sea una condición, ¿no? Para decir somos racionales. Bueno, pero no vamos a entrar en discusiones como ahora, esta es más una clase informativa de esto, ¿ya? Pero muy buenas observaciones, me alegra bastante que hayan señalado esto. Entonces, señalábamos que cuando aparece el pensamiento racional, de alguna forma va a generarse lo que más adelante vamos a conocer como la filosofía, ¿no? Y la ciencia, ¿no? Entonces, la premisa sería el caos aparente de los acontecimientos oculta un orden subyacente producto de fuerzas impersonales. Entonces, en el pensamiento mítico, como se señalaba, se atribuía todo a deidades, de alguna forma, ¿no? Pero ahora empezamos a decir, ¿y si no fuera así? Si hubiera otra explicación, ¿no? Entonces, a eso justamente denominamos este paso. Y obviamente, como vamos a ver más adelante, se equivocaron. Porque Yo no venía a decir. primero... Sí, adelante. Bueno. Esto básicamente está sintetizando lo que hemos señalado, ¿no? El mito nos narra el origen del ser humano, ¿no? Que es producto de dioses, etcétera. Hay una narración simbólica, mientras que ya cuando aparece la filosofía se busca una explicación racional de la aparición del ser humano, y allá no hay una narración simbólica, sino un discurso racional. Entonces, esto nos lleva a esto, ¿no? Hay una comparación ahí. Si puede alguien ayudarme a leer, por favor. ¿Algún voluntario, voluntaria, por favor, que no ha participado? Yo lo leo. Adelante, por favor, gracias. Ok. En el caso de mito, es saber prerracional, justificación teórica, uso de la imaginación, fundamentada en la tradición, sobrenatural, arbitrario, emociones, imaginación y simbólico. Y en el caso de logos tenemos el saber racional, la explicación y justificación teórica, el uso de la razón, contrastable con la experiencia natural, con necesidad y causalidad y realista. Gracias. Entonces, estas serían las diferencias entre lo que sería el pensamiento mítico y el pensamiento racional, ¿no? O el mito y el logos, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Bueno, ahora, ¿cómo es que en la historia aparece esto? ¿Ya? Ahora tenemos que hablar entonces de un grupo de personas que iniciaron este movimiento, y no fue un grupo de personas en sí, como grupo en sí, sino fueron más esfuerzos individuales, pero que históricamente se los agrupa bajo el nombre de los presocráticos, ¿ya? Y también vamos a hacer referencia un poco a los sofistas. Vamos entonces con los presocráticos. Bueno, en el pensamiento racional, entonces, hay una ausencia de los dioses en la explicación del mundo. Es decir, por eso se deja un poco este mundo teológico, este mundo mitológico, para buscar una explicación diferente, ¿no? Se cree que hay un orden en el universo y se trata de entender cuál es ese orden, ¿ya? Aunque de repente nos parece caótico, pero es posible que al fondo haya un orden.
Y empieza ya a consolidarse el pensamiento abstracto, especialmente, y esto nos van a alegar los griegos, ¿no? La separación entre, a raíz de los aportes de Platón, del concepto muy diferente de la parte sensible, ¿ya? Bien, entonces los presocráticos, no vamos a hablar de ellos de uno en uno ahora, voy a destacar solamente algunos. Por ejemplo, el más conocido, ¿no? Uno de los más conocidos, Tales de Mileto, que señalaba que el agua era el elemento fundamental de todo, ¿ya? También se les conoce a ellos como los filósofos de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque su preocupación fue, ¿de dónde viene todo esto que yo veo, esto en el medio en el que me encuentro, ¿no? Y entonces empiezan a buscar el inicio. Entonces ellos descartan de entrada la idea de que haya un ser sobrenatural que ha creado esto. Entonces empiezan a buscar una causa, un origen de todo. Por eso se les conoce como filósofos de la naturaleza. Entonces ahí están los nombres de ellos y el énfasis que le pusieron como el elemento que podría haber dado origen a todo ello, ¿no? Otro que podemos destacar, por ejemplo, Pitágoras, ¿no? Pitágoras, como sabemos, era un matemático y él pensaba que los números podían explicar todo el universo, ¿no? El cosmos. Finalmente, quiero destacar a Demócrito, porque de todas las teorías que ellos propusieron, fue o es la que más se acerca digamos, a un pensamiento o una conclusión que más adelante va a confirmar el pensamiento racional y científico, ¿no? Demócrito señalaba que si queremos conocer la esencia, o sea, de qué estamos hechos, tendríamos que algún elemento dividirlo, ¿no? Dividirlo en partes, cada vez más pequeña, hasta que en un momento ya no podamos dividir más. Y aquello a lo que no podemos dividir, el átomo, que significa sin división, ¿no? Sería el elemento del cual estamos conformados, ¿no? Estaríamos conformados por esos elementos sin división. Átomo, de ahí la palabra átomo. Entonces, esta fue una de las teorías, digamos, que más se acercó a la realidad, porque ya sabemos, a través de la ciencia y todo ello, que sí, estamos compuestos así, ¿no? Pero aún así, los átomos todavía tienen partes mucho más pequeñas que la física cuántica está estudiando todo ello, ¿no? No vamos a meternos en eso, pero fíjense, estos fueron los primeros pensadores que dejaron de responder, de usar las respuestas mitológicas y se atrevieron, por así decirlo, se animaron a buscar otras respuestas. Obviamente en el camino muchos de ellos se equivocaron y sus respuestas hoy día ni un niño las aceptaría, pero en su tiempo era todo un atrevimiento desafiar, ¿no? Ese pensamiento mitológico y plantear un pensamiento más racional. Entonces aquí justamente nace la idea de buscar una explicación diferente al pensamiento racional, perdón, al pensamiento mitológico, ¿ya? Como señalé, uno de los que más se aproximan fue pues Demócrito, ¿ya? Por otra parte, estamos acá con los sofistas, ¿ya? Los sofistas también dieron su impulso. ¿Por qué? Porque los sofistas ahora pusieron su mirada no solamente en la naturaleza, sino más, enfatizaron más al ser humano mismo, ¿ya? Entonces, estos sofistas, como anécdota, se señala que eran los primeros maestros de oficio, ¿no? Porque ellos cobraban por enseñar, se habían especializado tanto en la retórica, en la lógica, que eran muy buenos dando discursos, ¿no? Y aparte sabían pues todo los elementos de la lógica y a veces las distorsionaban con la finalidad de demostrar cosas indemostrables, ¿ya? Y es justamente a raíz de eso que Sócrates dice ellos están enseñando mal y hay una verdad, porque ellos decían esto, ¿no? Por ejemplo, Protágoras, el hombre es la medida de las cosas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Enseguida vamos a decirlo. Y Gorgias, por ejemplo, nada existe. Si algo existiera, sería incognoscible. Si fuera conocible, sería incomunicable. Entonces, ellos, de alguna forma, son un tanto escépticos, ¿no? Escépticos. Y eso es lo que estaban enseñando a la sociedad de entonces, ¿no? Y los jóvenes, sobre todo.
y es contra esto que Sócrates va a combatirlos, ¿ya? Pero el aporte de ellos es que igual dejan el pensamiento mitológico y entonces empiezan a utilizar el lenguaje, la lógica, ¿no?, subyacente al lenguaje para tratar de explicar ciertas cosas, ¿ya? Y le dieron este énfasis al ser humano, ¿no? Al decir, el hombre es la medida de las cosas, nos están señalando que quien va a decir la última verdad no son los dioses, no es la naturaleza, el ser humano es que dice la verdad al final. Y como hay tantos seres humanos, no hay una verdad única. ¿Se dan cuenta? Eso es el planteamiento de fondo de estos sofistas. Entonces, tanto los presocráticos como estos sofistas han roto, digamos, el esquema que por muchos siglos la humanidad, especialmente en los griegos, habían transitado, ¿no? Entonces, de alguna forma, ellos rompen esta mitología griega. No queremos decir que todos los griegos a partir de esto dejaron de ser mitológicos, no, pero empezaron un camino, ¿no? Y con ello justamente nace la filosofía, ¿no? Y luego de que la filosofía se pone más fuerte, pues empieza ya a raíz de esto el pensamiento científico, ¿sí? Bueno, hasta aquí esta primera parte. Me gustaría saber si se ha comprendido, si algo no se comprendió para poder repasarlo. Si alguien quiere dar algún aporte, alguna aclaración, también es bienvenida. Quizás podríamos pensar en el tema de los sofistas. A mí me parece muy interesante, la verdad, el sofismo, ya cuando se lo estudia con otro tipo de categoría, por ejemplo, con Schopenhauer o ellos. El sofismo de alguna manera pierde popularidad con Sócrates porque él los desmiente con la mayéutica, entonces los deja en mal término. Pero ya cuando uno entra en procesos, bueno, no tanto con el autor que dije antes, sino en temas existenciales, pues empieza Gorgias y Protágoras a tener muchísimo sentido, porque a la final se empieza a observar que todo aquello que se conoce entra en esta idea del solipsismo que ellos estaban mencionando. Entonces es interesante mirarlos a los sofistas siempre, bueno, como toda la filosofía, como una verdad compartida, ¿no? Quisiera aportar ese sentido porque a la final, si es que nos metemos a leer a Sócrates, bueno, a Platón, vamos a terminar odiando a los sofistas y tampoco es muy conveniente eso. Entonces eso quería justamente comentar, el aporte que hacen más adelante ellos. Claro. Miren, hoy día, más que en ningún lado, a raíz de las redes sociales y todo, estamos viviendo algo, en parte, lo que los sofistas ya habían planteado, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿quién dice yo tengo la verdad absoluta? Si alguien apareciera en redes sociales y diría, esta es la verdad absoluta, de hecho van a aparecer miles de personas que le van a decir, esa será tu verdad, yo tengo otras, ¿verdad? Estamos en un mundo así. Pero fíjense, los sofistas ya habían planteado eso desde antes, ¿no? El hombre es la medida de las cosas, es decir, no hay una única verdad, ¿no? Entonces, ese pensamiento que después Sócrates lo combatió, ¿no? Y más adelante, pues, al filósofo que mencioné, por ejemplo, a Augusto Comte, ¿no? Solamente la ciencia, la experimentación nos va a dar la respuesta verdadera, etc. Hoy día hemos vuelto de alguna forma a los sofistas, ¿no? Al planteamiento inicial de los sofistas, ¿no? Muy buen aporte en esto. No sé si hay algún aporte más, alguna pregunta, alguna experiencia, que es muy bueno para enriquecer esto. Profe. Adelante, por favor. Buenas noches. Una pregunta y una aportación. Soy médico. Ajá. Usted es boliviano igual que yo. Mi pregunta va, mi primera pregunta, o mi única pregunta, mejor dicho. ¿La cultura aymara es mítica o es una cultura mística? Uno. Dos, creo que el pensamiento sofista en estos 2 últimos años con el COVID-19 nos está permitiendo entender su actualización, su actualidad, porque, por ejemplo, Bolivia se ha caracterizado, es uno de los países únicos, probablemente en Sudamérica, que para el tratamiento del COVID-19 ha generado estrategias muy propias. Hablo de estrategias terapéuticas, medicamentosas, farmacológicas propias, no sustentadas en ciencia, más bien sustentadas en un pensamiento de, ni siquiera de experiencia, sino de, tal vez por ahí, qué sé yo, de suposición de que va a ser bien.
Y la medicina tradicional ha aportado a esto, porque se ha pensado que el 81% de los pacientes con COVID-19 que hacen una forma leve son curados por la medicina tradicional o son curados por las intervenciones terapéuticas farmacológicas que los médicos bolivianos han aplicado de manera irracional. Esta forma de entender la lógica de atender a un paciente que aparentemente puede llegar a morir o que hay temor de que muera, parece haber cimentado una posición ciertamente sofista, en la que la experiencia, el empirismo, no sé si hasta qué punto es empirismo, de repente solamente es especulación, ha permitido sostener que ese 81% de los pacientes se salva por sus intervenciones, cuando en realidad la ciencia explica que el 81% de esos pacientes se salva por condición propia, por una condición innata, inmunológica propia de defenderse contra la enfermedad. Esto ha puesto, este 81% de los pacientes ha puesto en el escenario al hombre, al médico, al profesional boliviano, si tomo el pensamiento de Protágoras, como que el hombre ha hecho esa realidad, que el boliviano médico ha hecho esa realidad, aunque no sea la más correcta, científicamente hablando. Esta es una aportación, análisis que hago desde mi perspectiva como médico. Gracias, profesor. Muchísimas gracias. Sí, bienvenido. Me gusta lo que dice. Vamos a empezar por lo último que señaló, ¿no? Sí, evidentemente en esta pandemia hemos aprendido y desaprendido muchas cosas, ¿no? O sea, nos ha servido para enfrentarnos contra nuestras creencias. Cuando digo creencias, a veces, como decía, como la crítica que hace Feyerabend, ¿no? Nuestra creencia está centrada en la ciencia y a veces la ciencia no ha funcionado, etc. Entonces, nos ha removido el piso de alguna forma, ¿no? Hemos vivido a nivel mundial este hecho. Y lo que dice nuestro compañero es cierto, ¿no? Muchos médicos al inicio, cuando no había nada, de repente han tenido que valerse de muchos otros elementos para combatir y preservar la vida humana, ¿no? Bueno, no soy médico, no puedo dar una opinión certera, así que me reservo mucho lo que de alguna opinión así, como apropiadamente la ha señalado, pero son experiencias que se han vivido, ¿ya? Innegable. Respecto a si la cultura andina es mítica o mística, hay que establecer un poquito la diferencia, ¿no? Bueno, lo mítico creo que nos queda claro, ¿no? Es tratar de explicar lo que no entendemos, lo sobrenatural, con la intervención de alguna deidad, algo así. Yo creo que eso, al menos en nuestro país, para los que no son de Bolivia, está muy, muy arraigado, ¿no? O inclusive está muy entrelazado con la religión también, ¿no? Acá en nuestro país, por ejemplo, una gran mayoría son religiosos, o sea, la herencia católica, ¿no? Está allí, pero también está presente el pensamiento, la cultura andina, que no ha desaparecido. Entonces, por ese lado, lo mítico está presente, ¿no? Solamente un hecho, ¿no? Aquí en Cochabamba, donde vivimos, los primeros viernes, o sea, el mañana es el primer viernes de mes, ¿no? Si ustedes se pasan por la ciudad, van a ver que en las tiendas, donde se hacen ventas de diferentes productos, ¿no? En la calle, hacen lo que se llama un saumerio, ¿no? O sea, es tratar de que las ventas mejoren a través de una ofrenda, de quemar algo, ¿no? Entonces cada tienda a las 5 de la tarde empieza. Eso es, obviamente, es un pensamiento que deviene de la cultura andina, que está presente en pleno siglo XXI, ¿no? No estoy diciendo que sea bueno o malo, eso ya cada persona definirá en su nivel de creencia o no, de adscripción a ello o no, pero es una realidad que vemos. Entonces, por lo tanto, algunas acciones o prácticas míticas están presentes en nuestra sociedad, o al menos aquí en Bolivia, ¿no? En esta parte. Ahora, lo místico, no sabría si decirlo, porque lo místico está más ligado a ¿cómo decirle? A una forma de entender lo sobrenatural, ¿no? De hacerse uno, que viene más un poquito desde la perspectiva
de las religiones orientales, ¿no? Pero que entiendo aquí, no sé en qué grado, ahí no sabría decirle exactamente, ¿ya? Pero me dejó muy intrigada su pregunta, si es mística o mítica también, tal vez ambas, ¿ya? Si de repente alguien quiere comentar esto, bienvenido. Bueno, si no hubiera más alguna intervención sobre esta parte, podemos pasar a la segunda. No pretendemos desmenuzar todo esto, no es el interés, ¿ya? Como les decimos, queremos poner una base, y la parte principal de esto es que históricamente saber que hubo un quiebre, ¿no? En que los griegos propusieron para que aparezca luego la filosofía, a la que vamos a adentrarnos en la segunda temática. Solo un comentario. Adelante. Mi formación formal por lo menos viene más de la parte de la administración y de la ingeniería de proyectos. Y bueno, viendo un poco esto, identificaba algunos tipos de perfiles. Los sofistas pueden incubar, por un lado, quizá un, entre comillas, sano escepticismo, pero por el otro pueden generar charlatanería. En el caso, por ejemplo, de las empresas, hay muchas personas que venden cosas, incluso podrían vender aire, como se decía graciosamente en algún lugar. Pero esto tiene que ver con que pueden dar un discurso, entre comillas, muy lógico. Pero recurriendo un poco a Bunge, la lógica no tiene un compromiso ontológico con la verdad. Es decir, podrían decirnos un discurso muy bello, pero en el fondo decirnos una mentira, que no sea congruente con los hechos o con las cosas existentes en el mundo. Entonces, tal vez ahí es donde tenemos que tocar con pinzas justamente el análisis de los sofistas, desde mi punto de vista. Gracias, muy buena observación, ¿no? De estos dos puntos, porque de alguna forma los sofistas se vendían, ¿no? Uno podía decirle, yo quiero que me demuestre esto, y hacían los juegos lógicos, la alteración de la lógica para llegar a una conclusión así. Pero también el hecho de que desconfíen, ¿no? Es decir, no crean a ciegas todo, como decía, un sano escepticismo, es bueno porque de alguna forma nos ayuda a ver. Muchos filósofos de alguna forma fueron también así, escépticos ante las cosas. Uno de los que más radicalizó esto, aunque no fue una duda escéptica, sino más metodológica, fue Descartes, por ejemplo, ¿no? Cuando empezó a dudar de todo para llegar a una verdad inconmovible luego, según su filosofía, ¿no? Bueno, pero no nos adelantemos, que muchos temas los van a tratar luego más adelante. No sé si hay algo más sobre esta primera parte, si no pasamos a la siguiente. Bien. Entonces vamos a pasar al segundo tema ahora, que tiene que ver con otro elemento. Un segundo, por favor, voy a buscar ahora. Bueno, el segundo tema entonces tiene que ver ya con la filosofía. No quiero entrar aquí en una discusión de qué es filosofía ni nada de ello, porque lo vamos a complicar bastante, pero quiero entrar a ver de entrada qué compone la filosofía o por qué está compuesta. Y de ahí vamos así ya sacar, ¿no? Una conclusión de, esto era la filosofía, ¿no? Solamente unas apreciaciones, ¿no? La filosofía va a buscar siempre responder a los problemas humanos, ¿ya? Eso de entrada. Problemas humanos, y va a tratar de dar respuestas generales aplicables a todos los seres humanos, no solamente a alguien, ¿no? A una persona en particular. Por eso la filosofía no se va a centrar en particularidades, sino se va a centrar en la generalización, va a buscar esto, ¿ya? Con esa primera idea, entonces, vamos a hablar de la división de la filosofía. Y ahora les voy a poner unos términos que quisiera que los miren. Entiendo que algunos conocen bastante de filosofía, ya me lo han mostrado, pero entiendo que la mayoría tal vez no, ¿no? Entonces quiero que ahora
como dice nuestra siguiente diapositiva, agarren papel y lápiz, ¿ya? De alguna forma, ¿no? Papel y lápiz, porque de repente están con la computadora, no necesitan tener un papel y un lápiz, ¿no? Algunos y su tablet y pueden escribir allí. Es una forma de decir, un lugar donde puedan escribir, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de dar ciertos conceptos o ver principalmente qué entendemos por estas expresiones, por estos términos que les van a aparecer enseguida en la pantalla, ¿ya? No quiero que hagan conceptos todavía porque vamos a entrar a estudiarlos enseguida, pero para decir, me va a aparecer una, digo, esta sí la conozco y tengo una noción de qué es esto, esta la desconozco totalmente, no sé ni de qué trata, es la primera vez que estoy viendo esta palabra, etc. Ya, a eso va primeramente esto. No necesitan copiarlo, simplemente destacar, esta es la palabra que yo conozco, esta no la conozco, esta ni sé de qué trata, etc. ¿Ya? Aquí está. A ver, ¿quién nos ayuda a leer cuáles son estas palabras, estos términos? Que nos complican la vida. Yo le ayudo, Wilfred. A ver, adelante. Metafísica, lógica, teología, ética, moral, epistemología, nociología, estética, ontología. Bueno, a ver, ahí para ustedes solamente vean cuántas de estas palabras las conozco, de cuántas podría dar un concepto, de cuáles no tengo ni idea. ¿Sí? No lo digan ahora, simplemente para ustedes, ¿no? O pueden anotarlo en el papel. ¿Ya? Pero lo que vamos a ver entonces ahora es la división, es decir, cómo está conformada la filosofía. En un inicio, los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., bueno, eran sabios, ¿no? Eran hombres que conocían mucho, tenían un gran conocimiento, pero hay que reconocer también que el conocimiento de su tiempo no era tan abarcante como en el nuestro. Entonces, podría decir que ellos conocían de todo. Eran matemáticos, físicos, sabían de psicología, etc. Hoy día que el conocimiento es tan abundante, no sé si un ser humano podría tener todo ese conocimiento, ¿no? Nos especializamos en algo y allí está, desconocemos mucho, desconocemos más de lo que conocemos. Entonces, ¿cómo es la filosofía? ¿Cómo está conformada, ¿no? Hoy día? Y a eso apunta justamente estas palabras. Y ya imagino que ya han definido metafísica, a ver, la he escuchado, pero no sé de qué trata. Lógica, bueno, a ver si esta la conozco un poco. Moral, sí, está más afín, creo que son las normas por las que vivimos, etcétera, ¿no? Ética, ahora, ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? De repente es lo mismo. Epistemología, bueno, es el término que es central de este diplomado, ¿no? ¿De qué tratará? Vamos a ver un video que me pareció muy instructivo, muy didáctico, que lo encontré en internet, se los voy a compartir ahora. Y ahora sí, quisiera que a medida que vaya transcurriendo el video, ustedes vayan anotando en su papel, haciendo un esquema. Y esa es la tarea final de esta clase, ¿no? Hacer un esquema. De hecho, en el video se muestra el esquema, pero ustedes pueden variarlo, ¿ya? Un esquema que sea para ustedes. Entonces, vamos a poner este video, dura unos 15 minutos. Muy bonito, me encantó bastante, muy didáctico, así que prepárense para disfrutarlo. Está acá. Ahora vamos a compartirlo. Un momento, por favor. No me aparece la opción de optimizar para clip de video. No sé quién está administrándola. A ver, vamos a tratar de solo compartir sonido, pero debiera optimizar, si no, no vamos a poder ver, no me había percatado de esto. A quien está como administrador anfitrión, si puede, por favor, habilitar esta parte. Porque si no, a ver, intentemos. Si me dicen si se puede ver o no. Si se puede ver, genial. ¿Ya? O sea, si no se fragmenta el video.
Vamos a poner un momento de prueba y me dicen si lo están viendo bien o hay algún problema. La epistemología. ¿Quieres saber qué es la metafísica, la ontología, la epistemología o qué se estudia en filosofía de la mente o filosofía de las matemáticas? ¿No te interesa nada de esto pero estás aburrido? Pues quédate a ver este vídeo porque te voy a pintar un marco general de toda la actividad filosófica. ¿Se puede ver? ¿Está bien el audio, el video? ¿Sí? Se ve y escucha bien. Perfecto, adelante, continuamos entonces. Hola filoadictos, soy Enric y esto es Adictos a la Filosofía, tu canal de referencia en cuestiones filosóficas, realizando en YouTube la misión ancestral de esta bella disciplina: corromper a las personas enseñándoles a pensar. Si estás viendo este vídeo, quizás es porque estás hecho un lío con las distintas partes de la filosofía. Y es que la filosofía, siendo como es, al menos en un sentido tradicional, la ciencia de las ciencias, y habiéndose ejercido como mínimo desde hace 27 siglos, extiende sus tentáculos a una gran variedad de objetos de estudio. Todas sus reflexiones, por tanto, pueden organizarse en torno a estos objetos en distintas disciplinas que se conocen como las ramas de la filosofía. ¿Ahora la filosofía es como un árbol o qué? Pues sí, esa es más o menos la idea. Ah, vale, ok. Que sea perenne por eso. Como en casi todo, se han dado muchas divisiones de la filosofía a lo largo de la historia, y depende mucho de la tradición a la que se ascriba cada autor. De modo que no pretendo daros yo una clasificación última, definitiva y absoluta. Lo que sí os quiero ofrecer es al menos una especie de esquema tentativo que os sirva como mínimo de brújula provisional para orientaros pues en este laberinto de la filosofía. Para ello empezaremos distinguiendo 4 grandes objetos de estudio filosófico: el ser o la realidad, la verdad o el conocimiento, el bien o la acción y la belleza. O yo. ¿Qué? El ser o la realidad, la verdad o el conocimiento, el bien o la acción, la belleza o yo. El estudio filosófico de lo real, de lo que existe, corresponde a la metafísica. Por explotar un poco la imagen del árbol, la metafísica, más que una rama de la filosofía, sería casi el tronco o las raíces. Es la disciplina que subyace a todas las demás y sin la cual el resto queda desconexo y desperdigado. Es la ciencia más abstracta y abarcante, la más general, porque se ocupa de la realidad como un todo. El resto de saberes científicos y filosóficos circunscriben su objeto a un tipo de ser concreto, a una parcela de la realidad. Por ejemplo, la biología no estudia todos los seres ni todo el ser, sino el ser vivo, es decir, aquellos entes que están vivos. La metafísica, por el contrario, no se limita de esta manera, sino que estudia el ser en cuanto ser, la estructura más general y abstracta de toda la realidad, aquello que todos los seres tienen en común por el simple hecho de existir. Le corresponde, pues, el estudio de los primeros principios y las últimas causas de las cosas. Y por esto tradicionalmente se la consideró la filosofía primera y la reina de todo el saber, hasta el punto de que no se puede llevar a cabo ninguna otra investigación sin comprometerse, aunque sea de manera inconsciente, con presupuestos metafísicos. Se entenderá quizás mejor la metafísica si la comparamos con las ciencias naturales, que es el método de conocimiento al cual como modernos estamos más acostumbrados. Las ciencias naturales se ocupan en términos generales del mundo empírico y material que existe de facto. La química, por ejemplo, estudia los elementos químicos que existen de hecho y los procesos por los cuales se combinan para formar sustancias más complejas. La metafísica, en cambio, como hemos dicho, es más general, no se limita de esta manera. Su campo de estudio no es simplemente lo que resulta que existe de facto en nuestro mundo material, sino lo que podría haber sido, lo que necesariamente tiene que ser, o lo que no puede ser en absoluto, y qué es aquello que fundamenta estas posibilidades, necesidades o imposibilidades. Tampoco se confina exclusivamente al mundo material y empírico, sino que se ocupa de la pregunta de si podrían existir entidades inmateriales de algún tipo: Dios, las ideas platónicas, las res cogitans de Descartes, etc. Y además de todo esto, la metafísica investiga los conceptos fundamentales que las ciencias naturales y otras formas de investigación dan por supuestos. Preguntas metafísicas pueden ser las siguientes: ¿qué es el ser? ¿Cuántos sentidos tiene el ser? ¿Existe algo que podamos llamar sustancia? ¿Tienen esencias los seres? ¿Qué es la causalidad?
¿Cuántos tipos de causa hay? ¿Qué es una ley de la naturaleza? ¿Hay algo que fundamente toda la realidad? Etcétera. Tradicionalmente se ha dividido la metafísica en dos partes principales, la ontología y la teología natural. La ontología es el estudio general del ente, de lo que es, y correspondería a grandes rasgos más o menos a todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora. La teología natural se ocupa en cambio de la pregunta acerca de Dios. ¿Existe Dios? Si existe, ¿cómo es? ¿Qué relación guarda con el mundo? ¿Cómo lo podemos conocer? Etcétera. Si la ontología estudia el ser en general, la teología natural estaría estudiando el ser máximo, el fundamento de todo lo real. Hoy en día esta disciplina se conoce en el mundo académico con el nombre de filosofía de la religión y es una de las ramas más vivas actualmente, con muchísimo debate y autores excelentes de todos los colores, ateos, agnósticos y teístas. De la ontología cabe derivar otra subdisciplina aún más específica, que llamaremos la filosofía de la naturaleza. Si la ontología o la metafísica estudian el ser posible en general, la filosofía de la naturaleza estudia el ser posible empírico y material. Es por tanto una disciplina intermedia entre la metafísica y las ciencias naturales, porque es más específica o concreta que la primera y más abstracta o general que la segunda. Si la ciencia estudia, como hemos dicho, el mundo empírico y material que existe de hecho, la filosofía de la naturaleza estudiaría cómo tendría que ser cualquier mundo empírico y material posible. Hay principios más generales, más profundos que las leyes de la física que deben gobernar cómo tiene que ser cualquier mundo material para que exista. ¿Cómo tiene que ser el mundo empírico para que lo podamos conocer científicamente? De este modo, la filosofía de la naturaleza recapitula muchos temas de la ontología o la metafísica, pero aplicados al estudio del ser empírico y material en general. Aristóteles, el filósofo al que debemos muchas de estas divisiones, llamaba a esta disciplina física, del griego physis, naturaleza. Como física hoy en día ya significa otra cosa, pues es mejor conocerla como filosofía de la naturaleza. Ahora, la filosofía de la naturaleza se dividió tradicionalmente en dos ramas con nombres tan fáciles de malinterpretar como su nombre original, la cosmología y la psicología, que voy a poner entre comillas para que tengas presente que no significan eso en lo que pensamos cuando escuchamos hoy estas palabras. La cosmología sería esa rama de la filosofía de la naturaleza que estudiaría los rasgos más generales de los fenómenos inorgánicos, y la psicología haría lo propio con los seres vivos. Psicología viene del griego psique, alma, que para Aristóteles era prácticamente un sinónimo de vida. Os dejo aquí este vídeo en el que hablo un poco de por qué para Aristóteles todos los seres vivos tienen alma. ¿Nunca te has preguntado por qué a los seres vivos los llamamos seres animados? Pues por eso. Como veis, hemos especificado el objeto general de la filosofía de la naturaleza, que era lo empírico y material, en dos objetos más concretos, lo vivo y lo no vivo. Si seguimos estrechando el cerco y pasamos de estudiar los seres vivos en general a estudiar el hombre en particular, obtenemos la antropología filosófica. Y si concretamos aún más el objeto de estudio, obtenemos en los últimos años la filosofía de la mente, que se ocupa exclusivamente del problema de la conciencia y de su relación con el cerebro. Esta es también una de las ramas filosóficas donde hay actualmente más debate. Abandonemos el gran objeto de la realidad y pasemos al del conocimiento. ¿Cuáles son las ramas que estudian la verdad y el conocimiento? De modo principal, dos: la lógica y la epistemología. La lógica estudia los primeros principios del conocimiento y las leyes del razonamiento válido, es decir, qué condiciones tiene que cumplir un argumento para que, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Se estudian también los distintos tipos de argumentos, como la deducción, la inducción o la abducción, y por contraste las falacias o los paralogismos lógicos, es decir, las inferencias inválidas. La lógica se ha considerado casi siempre como el instrumento principal de la filosofía, eso que tienes que dominar sí o sí para ser capaz de razonar filosóficamente. Te dejo aquí mismo los vídeos sobre falacias y argumentación que hemos hecho en el canal por si te interesa profundizar un poco. La epistemología o teoría del conocimiento estudia, por su parte, pues eso, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué podemos conocer? ¿Cuáles son los límites de nuestro conocimiento y cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Qué tipos de conocimiento hay? ¿Conocemos de verdad lo real? ¿Qué es un concepto? ¿Por qué soy yo tan inteligente? Etcétera, etcétera. Dentro de la epistemología podemos distinguir una subdisciplina que es bastante reciente, la filosofía del lenguaje.
Esta estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y universales. Por ejemplo, su relación con el mundo, con el pensamiento, con el carácter social del ser humano, sus límites, la posibilidad de la comunicación, qué significa el significado, si la conexión entre palabras y cosas es natural o arbitraria, etc. Llegados a este punto, hay 3 disciplinas híbridas a medio camino entre el campo de la realidad y el del conocimiento. La primera es la filosofía de la ciencia, que es una de las ramas más pujantes hoy en día. Habitualmente se coloca la filosofía de la ciencia como una subdisciplina de la epistemología, pero esto solo es representativo de la filosofía de la ciencia del siglo XX. En la actualidad y con el renacimiento del realismo científico en las últimas décadas, los filósofos de la ciencia han retomado inquietudes metafísicas y en el fondo han redescubierto lo que es la filosofía de la naturaleza. Lo que hoy se conoce pues como filosofía de la ciencia tiene 2 dimensiones. Por un lado, una dimensión metafísica que coincide prácticamente con la filosofía de la naturaleza. Aquí se indaga acerca de qué condiciones tiene que cumplir el mundo material y empírico para que el conocimiento científico de él sea realmente posible. Por ejemplo, hay que atribuir poderes causales a las cosas para entender realmente lo que la ciencia nos dice de ellas, cuál es el estatuto ontológico de las leyes de la naturaleza, cómo hay que interpretar lo que la física nos dice del mundo, etc. Y por otro lado tiene la dimensión epistemológica de siempre que estudia el conocimiento científico y la actividad científica en sí mismas. Aquí se pregunta cuáles son los presupuestos filosóficos de la ciencia, cómo se originan las ideas científicas, qué condiciones tiene que cumplir una hipótesis para ser considerada científica, cómo suceden los cambios de paradigmas, etc. En segundo lugar tenemos la filosofía de las matemáticas, a la que le sucede algo parecido. Tiene una dimensión epistemológica en la que se indaga acerca de la naturaleza del conocimiento matemático, pero tiene también una dimensión metafísica, en la que se pregunta pues, acerca de la relación entre las matemáticas y el mundo y cuál es el estatuto ontológico de los objetos matemáticos. ¿Existen en una especie de tercer reino distinto del material y el mental, como pensaba Platón o más recientemente Quine? ¿Son meras abstracciones del mundo físico que no existen aparte de este? ¿Las matemáticas se inventan o se descubren? Las inventé yo, obviously. Y en tercer lugar estaría la filosofía de la historia, que es una disciplina súper compleja. Y aquí vuelve a suceder lo mismo. Hay una dimensión metafísica en la que se pregunta acerca de la naturaleza del ser en el tiempo, de la temporalidad, de la historia, de si la historia tiene un fin, una dirección, si se puede hablar de progreso histórico o de ciclos históricos, y una dimensión epistemológica que indaga cómo nos aproximamos los seres humanos a la historia, cómo miramos al pasado o lo manipulamos, qué es la memoria. Pasemos ahora al tercer gran bloque, el estudio del bien o la acción. Aquí entra la filosofía práctica, que tiene 2 grandes ramas. Por un lado la ética o filosofía moral y por el otro lado la filosofía política. La ética es la rama de la filosofía que estudia la dimensión moral de la conducta humana, esto es, los actos humanos en tanto son buenos o malos. En la ética nos preguntamos acerca del bien humano, en qué consiste la felicidad o la vida buena, si hay algún fin último de la vida humana y qué hay que hacer para alcanzarlo, qué es la virtud, qué es el deber, si hay alguna ley moral natural, cuál es y cómo se conoce, etc. Podemos distinguir en ella 3 subdisciplinas. Primero, la ética normativa, que se pregunta por cómo debemos actuar. Segundo, la ética aplicada, que utiliza todas estas reflexiones para intentar dar respuesta a problemas morales concretos, como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el transhumanismo, el trato hacia los animales, etc. Aquí encontramos la disciplina, por ejemplo, de la bioética. Tercero, la metaética, que pregunta sobre el estatuto ontológico de los valores morales, si son objetivos o subjetivos, y acerca del origen y el significado del lenguaje moral. Y luego también está la metaética y la metaética y la metaética y también... Para. ¿Estás bien? Sí, perdón. He entrado en bucle. La filosofía política, por su parte, traslada la reflexión ética al conjunto de la sociedad. Se pregunta, por ejemplo, acerca de los distintos regímenes políticos, cuál es el mejor de ellos y cómo hay que organizar la vida en sociedad para alcanzar el bien común. Reflexiona sobre la realidad del poder, la libertad, la justicia, la violencia, la legitimidad, la ley, los derechos y las obligaciones del ciudadano y también acerca de cuáles tienen que ser las relaciones entre los estados o los pueblos. También se pregunta si el filósofo tiene que gobernar. La respuesta es sí, sobre todo si ese filósofo soy yo, claro. 2 subdisciplinas de la filosofía política son la filosofía del derecho, que estudia la realidad jurídica, y la filosofía de la economía, que estudia la realidad económica.
Y terminamos por fin dando el salto al último grupo, el de la belleza. La rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza es la estética. ¿Qué es la belleza? ¿Es objetiva o subjetiva? ¿Cómo la percibimos y por qué? Estudia también el fenómeno del arte. ¿Qué es una obra de arte y qué no? ¿Cuándo una obra es en parte? ¿Qué relación hay o tiene que haber entre el arte y la belleza? ¿Qué constituye al artista? ¿Hay algún baremo objetivo por el cual juzgar una obra de arte? ¿Qué hace que una obra perdure a lo largo de los siglos y siga cautivándonos sin importar el tiempo que pase? Este es, pues, el árbol de la filosofía, un árbol frondosísimo, con hojas, ramas, flores, frutos, tronco, todo lo que tú quieras. 6 ramas principales y sus distintas subdisciplinas. ¡Y se acabó! Y bien, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál de estas ramas es la que tú personalmente disfrutas más y por qué? ¿Crees que me he dejado alguna disciplina importante? ¿Hubieras organizado estas de otra manera? Dímelo todo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale click aquí, suscríbete y activa la campanita porque todo eso me ayuda a difundir mi contenido. Y aquí te voy a dejar otro vídeo porque así vas a seguir aprendiendo más y más de filosofía. Nos vemos pronto. Agur, amigos. Bien, a ver, alguna reacción. Especialmente me gustaría escuchar a algunas personas que de entrada no tienen una formación en filosofía o no han tenido una aproximación fuerte. Entiendo que Néstor, Merado, por la intervención que tienen, conocen bastante, ¿no? Pero a ver, a algunos colegas que de repente han estudiado filosofía en el colegio, en la secundaria, y luego hasta este momento no lo han vuelto a tocar. ¿Alguna reacción sobre esto? ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué hace la filosofía? ¿Cómo está conformada? Etcétera. ¿Alguien puso? ¿Podrían ver? Ya, no está bien. Entonces, dejamos el micrófono abierto. A ver, algunas consideraciones. Porque después vamos a enfatizar algunos de estos. No vamos a hablar de todo lo que se explicó. Vamos a retomar algunas, especialmente qué lugar tiene la epistemología dentro de todo esto. Pero antes de esto, ¿no? Me gustaría alguna reacción. Doctor, buenas noches. Roxana Salinas le habla. Adelante, Rosana. En colegio he llevado lo que es segundo medio, creo tercero medio, pero más de los presocráticos, o sea, más historia. Y donde me ha llamado la atención y me ha gustado bastante la filosofía es en la carrera, la filosofía jurídica, y sobre todo porque se lleva bastante lo que es en los métodos de interpretación, que está la teleología, en la construcción de argumentos, la lógica, y me he inscrito a este curso porque estoy haciendo una especialización en lo que es la dogmática penal, cosa que acá en Bolivia principalmente se ha dejado de hacer una interpretación a la dogmática penal. Directamente ya cuando hay algunos agravios en el proceso penal, se van directo a lo que es el derecho constitucional o derechos humanos, dejando de lado el análisis crítico que se debería hacer a un tipo penal. Entonces, ¿cómo podía yo entender? Pregunté al docente para poder hacer rico lo que es la dogmática penal como fundamento en mis memoriales o en las resoluciones y poder llevarlos al proceso, cosa que se está dejando de lado. Entonces me dijo, profundiza en lo que es la filosofía. Necesitamos, muchas veces los docentes dicen, no es bueno estudiar la historia, no nos sirve, es mentira. Conociendo la historia, conociendo a los autores, puede estudiarse el derecho desde la filosofía, desde varias perspectivas, pero construyendo, haciendo, aplicando tu criterio, y te va a ayudar la filosofía. Precisamente me dice, lo que estamos dejando de hacer en el área del derecho es hacer ciencia. Directamente nos estamos volviendo dogmáticos o pragmáticos, directamente hacemos ortodoxos y no estamos filosofando, no estamos pensando, no estamos avanzando, seguimos con temas de hace 200 incluso con la aplicación del sistema causalismo, neocausalismo, toda una mezcla, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención porque estoy leyendo a varios filósofos que también, uno de ellos es Feuerbach, ¿no? Que era filósofo primero, luego se ha vuelto un padre de lo que es el padre de la dogmática penal del derecho. Y por eso, doctor, estoy tomando el curso y es a lo que les he escuchado a mis compañeros, conocen mucho, me ha interesado mucho el aporte que han hecho y estoy escuchándolos
Me llama bastante la atención, doctor, y quiero aprender mucho, precisamente para aportar esto en lo que es la dogmática penal, doctor. Perfecto, muchas gracias. Sí, evidentemente la filosofía nos encuentra a veces de diferentes maneras, pero nos encuentra cuando queremos comprender más algo, ¿no? Y en mi caso igual, ¿no? Yo no soy filósofo de entrada, no he estudiado filosofía, yo me encontré con la filosofía enseñando y me gustó, me encantó, profundicé por mi parte. En la tesis doctoral me encontré con la epistemología y mi tema justamente es sobre epistemología en la tesis doctoral y tuve que aprenderla, ¿no? He pasado años estudiándola antes de plantear la tesis misma. Entonces, me alegra que estén encontrando esto, ¿no? De alguna forma, la filosofía nos encuentra o la encontramos, pero hay que buscar en ella qué área, qué parte nos interesa, pero por eso me interesará que puedan conocer todo el conglomerado, ¿no? Ese árbol y sus ramas. ¿Alguna opinión más, por favor? Sí, doctor. Facundo, adelante. Buenas noches, doctor. El Buenas. que habla es docente de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Perú. Y mi especialidad es más la parte de ciencia animal, ¿no? Entonces nosotros como médicos veterinarios zootecnistas sobre todo, ¿no? Lo hemos visto siempre la filosofía como un curso que es exclusivamente de ciencias sociales. Inclusive mis colegas comentaban siempre, decían de que no, filosofía y epistemología son cosas de sociología, que nada tiene que ver en lo que es nuestra especialidad, en lo que es ciencias animales. Entonces, por otro lado también me llama la atención es que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, el maestría o doctorado, en el doctorado se da el título de PhD, doctor en filosofía, ¿no? Pero algunas veces se le da simplemente doctor, ¿no? Cuando pasan ya de maestría al doctorado. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención es que yo estoy haciendo mi tesis doctoral, pero dentro del reglamento y normas para presentar, ¿no? Una tesis doctoral, y hay un capítulo, ¿no? Donde pide el marco filosófico y epistemológico. Exacto. Entonces, si yo hago, por ejemplo, una línea de investigación, pues una línea de investigación, por ejemplo, lo que es crecimiento animal, por ejemplo, estamos haciendo, yo estoy haciendo crecimiento animal. Entonces, ¿cómo voy a concatenar la parte de la filosofía y epistemología sobre esa línea de investigación? Entonces, yo tengo que dar ese enfoque, pero entonces eso me ha llamado la atención y también haciendo una revisión bibliográfica para poder hacer planteamiento de problema, todo eso. Entonces, he encontrado, pues, conceptos donde dice el investigador tiene que tener una postura epistémico y también crítico y reflexivo, ¿no? Entonces, para mí fue un poquito algo difícil de entender realmente la filosofía y epistemología desde el punto de vista de mi especialidad. Año pasado hemos recibido un curso de asociación de docentes aquí en Perú, pero una doctora que era experta en filosofía y epistemología de Venezuela, ¿no? Nos han dado a conocer qué importante era, pero y ahora lo tengo más claro, doctor, porque en sí este video que nos ha proyectado me ha sacado varias dudas realmente, porque yo tengo que presentar mi tesis doctoral, pero ya orientado con postura epistemológico, ¿no? No sobre el tema, no tengo que hablar, ¿no? ¿Cómo yo voy a relacionar mi tema, mi especialidad, mi línea de investigación con lo que es postura epistemológica? Entonces, se supone que cuando nosotros salimos como médicos veterinarios o especialistas en doctorado en ciencia animal, es que tenemos que hacer filosofía, pues. Tenemos que tener postura filosófica, pero ¿cómo? Esa es la gran duda que muchas veces tenemos. No lo visualizamos bien lo que es la filosofía en nuestra especialidad. Eso es lo que puede comentar, doctor. Muchas gracias. Sí, a mí me gustó mucho ese video porque es muy didáctico y, bueno, no es la única forma de entender la filosofía, por si acaso, ¿no? Y el autor mismo dice esto. Hay otros autores que lo plantean de otras formas, pero lo que nos interesa básicamente que entender es que hay una lógica en la división de la filosofía y que dentro de esa, justamente una de ellas es la epistemología, donde le vamos a poner todo el interés y el énfasis en
en este diplomado, ¿no? Y ustedes van a trabajar eso mucho más a profundidad en los siguientes módulos. Doctor. Bien, ¿algo más? Doctor. Adelante. Se permite, mi nombre es Anastasio Pichisaca desde Ecuador. Adelante. Bueno, yo soy ingeniero y tengo alguna, digamos, he hecho un curso en tema de filosofía, pero sin embargo, más nosotros estamos metidos más en temas de ciencias naturales. A ver, yo estoy haciendo un doctorado efectivamente en tema de, poco mi área es desarrollo territorial, ordenamiento territorial, desarrollo sostenible. Sin embargo, estoy trabajando con un gobierno local y acá en el Ecuador es el auge del tema de planificación y ordenamiento territorial, que es obligatorio en todos los gobiernos autónomos descentralizados. Sin embargo, ya en la gestión, ya en la operación de estos planes, hay un conflicto, hay un choque, sobre todo con territorios indígenas, campesinas. Ahí es un poco mi inquietud y un poco nace para hacer estos cursos, justamente de tratar de entender, porque justamente la herramienta, el ordenamiento territorial, acoge, digamos, el tema de historia, el tema de cultura, y muchas veces estas herramientas no son eficientes porque justamente ahí falta esta parte de entender la cultura. Y eso un poco nos permite, efectivamente, todo el tema del uso y ocupación del suelo no funciona, digamos, no es aplicable, muchas veces pone en conflicto, ¿no? Eso ha motivado y en ese contexto me desearía conocer, y ahí nace esta propuesta de otro conocimiento, ¿no? Y sobre todo el conocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? Nada más, doctor. Gracias, Anastasia, por su intervención. Sí, evidentemente, cuando hacemos estudios de posgrado especialmente, en un momento vamos a tropezarnos con la filosofía, ¿no? Ya sea por requisito de la tesis, porque de hecho en un curso doctoral siempre nos van a pedir, y en las maestrías también a veces, cuál es el fundamento filosófico, epistemológico, y uno dice, rasca la cabeza y dice, a ver, como nuestro compañero que estudia veterinaria, ¿no? Dice, yo que puedo hablar de filosofía, nunca lo he estudiado, pero de hecho la epistemología siempre va a ser ese fundamento que va a estar ahí dando soporte a nuestra investigación, ¿ya? José, adelante, por favor. José Guzmán, quería intervenir. No le escuchamos. Tal vez algún problema con su conexión. Doctor, mientras mejora su conexión, nuestro compañero, quisiera presentarme. Mi nombre es María Luz Garda, de Perú, agradecida por esta oportunidad de participar en este diplomado. Y en el video que nos han presentado, se ha ubicado a la epistemología dentro de un grupo de verdad, dice, y conocimiento, ¿no? Que es el segundo bloque, y dentro de ello han ubicado a la filosofía del lenguaje como parte de la epistemología. Yo estoy muy interesada en el estudio de la epistemología de la contabilidad. Entonces, yo al ver esa forma de clasificación, tengo que entender que tal vez el estudio de la epistemología contable es distinto de la teoría contable, porque la epistemología nos resuelve la pregunta de cómo vamos a construir el conocimiento científico, y si esa teoría contable, que es un producto, es válido o es reconocido como parte de ese conocimiento científico de la contabilidad, porque allí vamos a tener que ubicar a la filosofía del lenguaje. Eso estoy entendiendo de ese video, que también podría decirnos que es distinto a la filosofía de la ciencia, porque la filosofía de la ciencia está ubicado entre el ser, realidad y la verdad del conocimiento. Tal vez lo implica, pero también seguro se tiene que tener una diferencia. Me hubiera gustado también que el ponente del
video hubiera dicho su fuente, porque supongo, como usted dice, hay diversas formas de clasificar y de ubicar a la epistemología. Entonces pierde la rigurosidad cuando no dice la fuente. Muchas gracias por el video. Gracias, Carla. Sí, evidentemente, bueno, no vamos a, en Internet, sobre todo en YouTube, no vamos a pretender que sea un material exhaustivo y con toda la rigurosidad, ¿no? Pero la información que presenta es muy didáctica, ese es el énfasis que yo tomé, ¿no? La forma más tranquila, como alguien escribió en la tarde, quisiéramos que tomen en cuenta que no todos somos del área, algo puso así, ¿no? Y que los términos entonces sean más asequibles, y eso es lo que queremos, no complicarles, porque a veces cuando hablamos de un lenguaje totalmente filosófico y se ponen un discurso muy abstracto, entonces uno dice, ay, no quiero saber nada de esto, ¿no? Al contrario, quisiéramos que tengamos este acercamiento a la epistemología a través de este primer módulo, un acercamiento más amigable, ¿no? Cosa que, si vale el término, le perdamos el miedo a la filosofía, a la epistemología, o nos acerquemos de una forma más abierta, más práctica a estos términos, ¿ya? Bueno, entonces vuelvo a poner aquí en la pantalla. Wilfredo, no sé si podría un momento. Adelante, Néstor, sí, claro que sí. Sí, gracias. Quizás con la dificultad que tenía la compañera que participó, se podría pensar que hay una forma para tratar de analizar cualquier tipo de término lingüístico que ya lo establece especialmente los filósofos del lenguaje. Alguno que se me viene a la mente, por ejemplo, es Austin, ¿no? No es por lanzar libros a la mesa, sobre la mesa, sino para que lo tengamos como referencia. Quizás podríamos pensar que una palabra tiende a tener un significado o puede llegar a ser universal en la medida en la que no tiene una estructura fija. Pero él crea un método para tratar de diferenciar y de identificar las palabras, y es buscando tres condiciones. La primera, una condición etimológica, es decir, etimológicamente el origen de la palabra, ¿qué quiere decir? La segunda es una condición en el tiempo, es decir, la estructura de la palabra en el tiempo. Y la tercera finalmente es en su aplicación. Entonces, frente a eso, él trata de generar una especie de solución en torno a estas denominaciones lingüísticas que son justamente concebidas como universales, como por ejemplo la palabra Dios. Aquello es complicado de identificar, la palabra amor, claro. Esos son universales. Entonces, lo pongo sobre la mesa para que lo tengan como consideración también, estas formas para lograr de cierta manera identificar las palabras bajo este método, esta condición etimológica, la segunda es la historia y la tercera en su aplicación como tal. Y aprovecho que pues me dio la palabra Wilfredo. Tengo también ahí una situación sobre el tema de la filosofía. De hecho, creo yo que en todo lado la filosofía está infravalorada de alguna manera, y cuando ya hacemos estudios superiores nos la vamos a encontrar de una o de otra forma, y yo creo que no es que nos la encontremos, sino que está intrínsecamente relacionada en cualquier ciencia que nosotros, o a cualquier ciencia que nosotros nos abracemos. Eso va a suceder como sea, porque en el momento en el que determinamos el concepto ciencia, hay un método y el método ya está estructurado por una epistemología. Entonces, estudiemos lo que estudiemos, vamos a encontrar justamente elementos filosóficos, y más bien valdría potenciar esa estructura filosófica. Hay un filósofo de la ciencia que es interesante, que se llama Bertrand Russell, que dice que la importancia de la filosofía a la larga es que sea increpadora, interrogadora sobre aquello que supuestamente existe como un hecho real. Y eso que es filósofo de la ciencia, no estamos hablando de los sofistas, ¿no? Entonces, es interesante eso, que también se lo pueda tomar en cuenta y pues darle un valor agregado a la filosofía dentro de lo que nosotros hacemos. Va a darnos cuenta de que está intrínsecamente relacionada con todo lo que de cierta forma se establezca, el lenguaje, la teoría, el método, absolutamente todo. Eso nada más, Wilfredo. Bien, muchísimas gracias, sí. Bueno, de hecho, hablar de estos temas es un poco agotador a veces, ¿no? Y más aún considerando que ustedes están viniendo, y todos estamos viniendo de una jornada de trabajo, y bueno, acá estamos queriendo abordar estas temáticas. En la próxima vamos a desglosar con mayor profundidad términos como nociología,
ya que es muy ligado a la epistemología, ontología, ¿sí? Ontología, gnoseología, epistemología, que vamos a aclararlos con mayor detalle que las otras no las vamos a tocar más, pero el video nos permite conocer de qué trata, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer la próxima clase, dedicarnos al estudio de una aproximación a la ontología, gnoseología y epistemología para ver en qué se diferencian, en qué se parecen, ¿no? Con mayor profundidad. Ya por hoy día creo que esto es suficiente para nosotros, en esta pequeña aproximación. Solo que tengo una tarea ahora, una actividad, ¿ya? La actividad es esta, elaborar un esquema de la división o las ramas de la filosofía, que ustedes pueden ver el video nuevamente. Lo vamos a poner en la plataforma, creo que alguien lo compartió ya en el chat. Entonces, y si quieren hacerlo de otra manera, no hay ningún problema, porque esto no es taxativo, o sea, no es la única forma, ¿no? Como alguien decía, debía poner la fuente, sí. Pero si ustedes revisan libros de filosofía, van a encontrar diferentes formas, ¿no? Entonces, quisiera que ustedes agarren un cuaderno, si lo quieren, o en un PowerPoint, algo así, y hagan esto. No es tanto una tarea por hacerlo simplemente, sino porque al hacer esto, se nos va a ir quedando, ¿no? La idea misma de cómo está organizada la filosofía. Y luego, con ese esquema, explicar, y ahí puse 3 puntos, ¿no? Pueden a la esposa, a los hijos, a un amigo, un grupo de amigos, ¿no? Oye, les voy a darme 5 minutos para explicarles esto. Solo con la finalidad de que esto quede impreso ya en nuestra memoria, ¿no? Y que sepamos de cómo está organizada la filosofía. ¿Ya? Eso es, por favor, la actividad. Entonces, elaborar un esquema, ustedes háganlo eso en un papel o en un PowerPoint, no hay problema. Si lo hacen en un papel, le toman una foto, y si lo hacen en PowerPoint igual, yo voy a habilitar en la plataforma Moodle para que lo puedan subir. ¿Ya? La idea no es que armen algo complicado. Si alguien tiene dificultad en hacer en PowerPoint y puede hacer más fácil en papel, pero tómele una foto y lo subimos. Y luego compartimos, ¿no? La próxima vamos a dedicar unos minutos a ver qué les ha parecido, cómo lo han hecho, porque al explicarlo nosotros en nuestras palabras, pues es mucho más fácil de que lo aprendamos. Uno aprende más enseñando, ¿no? que escuchando. Esa es una frase que... ¿Cuándo se deberá subir? Durante esta semana, no se apuren. Yo no soy muy orientado a dar tareas, fechas, a todo así. Las tareas tienen que ser formativas. Es decir, si hay una tarea es para aprender algo más o para fijar algo más. Entonces, mi idea con esto es que ustedes fijen esta idea de la división de la filosofía, ¿no? Y los conceptos, y luego se lo puedan explicar a alguien en sus propias palabras. Cuando puedan hacer esto, explicarlo en sus propias palabras, entonces sí podrán decir, tengo un nuevo conocimiento ya en mi mente. ¿Sí? Bueno, le han pedido al compañero Castillo, ¿podría repetir los autores? Si lo puede poner allí en el chat, sería bueno. Sí, claro que sí. Wilfredo, quería hacerle una consulta. No sé si usted tiene conocimiento sobre el tema de la plataforma, porque yo estoy intentando ingresar, pero no. Me dice que no está registrado todavía, ni el nombre de usuario ni la dirección. Entonces, no sé si me podría ayudar, por favor. Sí, buenas noches. En el transcurso del día de mañana vamos a estar enviando todos los usuarios y contraseñas para que puedan tener acceso a la plataforma. Está bien, gracias. Sí, entonces mañana seguramente les van a habilitar a todos y allí voy a poner el sitio para que lo puedan subir durante esta semana. ¿Listo? No se apuren, no quiero que se conflictúen, que se estresen con esto, sino que sea una tarea agradable de la cual podamos aprender. Bien, quiero finalizar en esta noche con algo para que ustedes han empezado a estudiar la epistemología. No sé si conocen esto, pero les voy a compartir del grupo argentino Lelutier. Un segundo, aquí está todavía con publicidad, así que ni modo, tenemos que poner la publicidad. Crezca fuerte, cambia la perspectiva, cuídalo desde la raíz. Descubre el nuevo Head & Shoulders. Ahora sí, escuchen por favor y disfrútenlo, ya porque este término nos va a acompañar todo este diplomado. Perdón, ¿están escuchando el audio? ¿Se escucha bien?
Sí, doctor, se oye. Sí, sí se escucha. Perfecto, continuamos entonces. No se Bien, vamos a dejar nuestra vida vacía, vamos a estudiar todos epistemología. Me ha dado un gusto de estar con ustedes en esta noche. La próxima clase, como saben, vamos a entrar ya con profundidad a ciertos conceptos sobre ontología, gnoseología y epistemología. Si pueden ustedes leer algo para poder traer preguntas o aportaciones, entonces sería muy bueno. Bien, entonces el material sí va a estar todo en la plataforma, las presentaciones, los links de lo que hemos visto, de los videos también, todo va a estar allá. Así que muy buenas noches con todos. Espero haberles animado a poder estudiar filosofía y epistemología y que este inicio pues les haya despertado el interés para este diplomado. Bien, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. El video, por favor. Buenas noches, gracias al profesor Gulfredo por tan valiosa clase. Es un honor contar con su presencia esta tarde, profesor. Gracias también a todos los diplomantes que asistieron a la clase el día de hoy. Recuerden visitar la plataforma y cumplir con sus asignaciones. Recuerden que la nota mínima expectativa es de 70 puntos. Nuevamente, gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias.